Vamos a continuar con nuestra serie de disciplinas espirituales. El día de hoy vamos a estar hablando de algo que últimamente, o en la modernidad de la iglesia, se ha dejado de practicar mucho, o es una práctica que no es tan común, que no se hace mucho ahora en las iglesias. Y se trata de la disciplina de hacer silencio. La disciplina de hacer silencio. Decía mi esposa a la hora que daba, mencionaba el versículo de Habacuc 20, y decía: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él todo. Callar, hacer silencio. También la otra disciplina, la disciplina no solamente de hacer silencio, sino de apartarse y retirarse para buscar concentración, para buscar intimidad, para buscar conexión íntima con lo que sea que nosotros vayamos a hacer. Cuando hablamos de la disciplina espiritual, entonces hablamos de la práctica de estas dos cosas con un fin espiritual. Con un fin espiritual. Ahora, es muy común que cuando nosotros queremos hacer algo donde nos necesitamos concentrar, tenemos que buscar cómo hacerlo en un lugar que sea silencioso y privado. ¿Por qué? Porque necesitamos concentrarnos en eso para poderlo hacer bien. Por ejemplo, cuando vamos al teatro también, normalmente prohíben el uso de los flash en las cámaras. Y esto es prohibido debido a que el flash de la cámara puede distraer a las personas que se están presentando. Y estas deben estar concentradas en lo que están haciendo. También cuando usted está en el teatro, es una exigencia que usted esté en silencio. Y esto se hace por respeto a aquellos que se están presentando, quienes también necesitan concentrarse en lo que están haciendo, y por lo tanto, si hay ruido, eso los puede perturbar. Por lo tanto, necesitamos guardar silencio. Además, se hace por respeto para aquellos que también llegaron a ver la presentación, llegaron a ver la obra, quienes necesitan también concentrarse en la obra que están viendo, la obra a la que ellos llegaron a ver, a participar. Así, de esa manera, ellos pueden disfrutar tranquilamente de la obra sin tener ruido y distracciones que lo perturben de ver la obra. Si usted se va a un estadio de béisbol es un lugar muy bullicioso. Si estamos hablando que ya son esos juegos donde el campeonato está en juego y todo lo demás, la bulla es aún mayor. El que ocupa la posición de pitcher, de lanzador, en el equipo de béisbol, debe tener la habilidad de neutralizar todo el ruido que puede ocasionar el estadio y la algarabía de los fanáticos para poderse concentrar en su labor de lanzar. Yo, cada vez que necesito prepararme para un estudio y para la predicación que llevamos domingo a domingo, necesito hacerlo en un lugar donde pueda estar solo, concentrado en oración, en silencio y completamente dedicado a esta tarea, sin distracción, para enfocarme en preparar la predicación que domingo a domingo traemos a esta iglesia. Ahora, esta tarea de estar en silencio es necesaria para que nosotros podamos enfocarnos, concentrarnos en realizar lo que queremos hacer, en realizar aquello que queremos hacer y que requiere nuestra total atención. Pero concentrarnos no es tarea fácil. No es tarea fácil, mucho menos en un
tenemos ruido y distracción al alcance de nuestras manos. Un momentito que usted se quede solo, lo primero que usted hace, ¿qué es? Agarrar el teléfono. De hecho, lo agarra sin estar solo. Empieza la predicación, de repente, el teléfono empieza a circular. Estamos a veces conversando entre amigos y de repente solo, otra vez el teléfono. Tenemos la distracción al alcance de nuestras manos. Y en este mundo es difícil encontrar esos momentos donde podamos estar en silencio. Vamos en el camino, el ruido del tráfico, los vehículos. Estamos en la casa, tenemos la música a todo volumen del vecino. Tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos el celular. Es por eso que para que nosotros logremos ese estado de concentración que necesitamos, ese estado de silencio que necesitamos, se hace necesario entonces que nos aislemos, que seamos intencionales en buscar un lugar para apartarnos, para retirarnos de todo este ruido, de toda esta distracción y estar en un lugar donde podamos encontrar las condiciones que nos permitan estar en silencio y en concentración, enteramente, 100% concentrados en aquello que necesitamos hacer, en aquello que queremos hacer. No hablamos de la vida espiritual, practicar silencio y practicar un retiro, apartarnos, aislarnos para concentrarnos con Dios, también es algo que podemos y debemos hacer. Si nos vamos a la definición de disciplinas espirituales que hemos estado analizando domingo tras domingo, aquellas prácticas que encontramos en las Sagradas Escrituras que promueven el crecimiento espiritual para aquellos que creemos en el Evangelio de Jesús. ¿Encontramos el silencio y el retiro en las Escrituras? Claro que sí. Encontramos muchas ocasiones donde apartarse en silencio, apartarse a orar en soledad, fue algo que hicieron muchas personas en la Biblia, incluyendo al mismo Jesús. Pero veamos entonces que esto de la disciplina espiritual ahora del silencio, ya no estamos hablando solamente de qué es el silencio, sino que es el silencio como una disciplina espiritual. Bueno, la disciplina del silencio es la abstención voluntaria y temporal de hablar para poder buscar determinados objetivos espirituales. Abstención voluntaria y temporal de hablar para poder buscar determinados objetivos espirituales. Por ejemplo, podemos guardar silencio para poder leer concentradamente la Biblia, para poder meditar en las Escrituras y en eso que hemos leído. Guardamos silencio para orar, podemos guardar silencio para ayunar, podemos guardar silencio para escribir sobre lo que estamos meditando, etcétera, etcétera. Y aunque no expresemos palabras en voz alta cuando estamos haciendo esta práctica del silencio, podemos tener un monólogo interno, intencional y bíblico con Dios. Podemos estar meditando en nuestra mente, orarle a Él en silencio, concentrados en oración. Podemos elegir no decir ni una sola palabra y en vez de eso enfocar todos nuestros pensamientos en Dios. Concentrar toda nuestra atención en las cosas de arriba, dejando que nuestra alma descanse en el amor que Cristo, en el amor que Dios demostró a través y por medio de Jesucristo. Si usted abre su Biblia, en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, vemos que esto es posible, que nosotros podemos concentrarnos y poner las cosas, podemos poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Colosenses 3, versículos 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es necesario entonces que nosotros quitemos nuestra distracción de las cosas de la tierra, nuestra atención primordial de las cosas de la tierra, y dediquemos un momento a buscar y centrar nuestra atención a las cosas de arriba. Cuando hablamos del retiro como una disciplina espiritual, ¿de qué hablamos? Entonces el retiro es la disciplina de apartarse voluntaria y temporalmente también al aislamiento. ¿Con qué propósito? Con propósitos espirituales. Este retiro puede ser corto o puede ser prolongado. Pero así como el silencio, el retiro también suele involucrar e involucra otras disciplinas espirituales como la oración, la meditación, el estudio de la palabra, la lectura, el ayuno, etc. Simplemente también podemos retirarnos, apartarnos para estar a solas con Dios y reflexionar íntimamente en Él y con Él. Veamos, hermanos, hoy algunas razones que nosotros podemos encontrar en la Biblia por las cuales nosotros deberíamos considerar entonces tener esta práctica de esta disciplina, por las cuales nosotros deberíamos considerar hacer silencio y retiro como una disciplina espiritual en nuestra vida. En primer lugar, podríamos hacer esto nosotros y deberíamos buscar hacer esto para seguir el ejemplo de Jesús. Las Escrituras nos enseñan que Jesús tenía periodos de silencio y retiro. Él practicó el silencio y retiro. Algunas veces lo hizo por ciertos periodos de tiempo, algunos minutos, algunas horas quizás. Pero al menos una vez se menciona que lo hizo por un periodo extendido de tiempo que incluyó varios días. Varios días. Eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 4. Leamos los versículos 1 y 2. Mateo 4, versículos 1 y 2. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El propósito primordial de este evento, de que Jesús fuera al desierto, era que recibiera y venciera las tentaciones del diablo. Sin embargo, notemos que el Espíritu Santo guió a Jesús para que experimentara este encuentro durante un prolongado periodo de ayuno y de retiro, porque él estaba en el desierto. Si nos vamos a Mateo siempre, pero ahora al capítulo 14, el versículo 23, leemos de la siguiente manera. 14, 23 de Mateo, dice: Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, dice, estaba ahí solo. Él despidió a todas las multitudes ansiosas y a sus discípulos para poder él estar a solas con su Padre, con el Padre. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice así. Marcos 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí oraba. Si nos vamos un poco antes, a los versículos anteriores de este capítulo de Marcos, ahí se nos cuenta que la noche previa a esta, el pueblo entero se juntó en la puerta de la casa donde Jesús estaba ahí quedándose. Y en ese lugar él sanó a muchas personas y expulsó demonios. Pero antes de que amaneciera nuevamente, antes de que el sol saliera nuevamente al día siguiente, él decidió marcharse a pasar un rato a solas en oración. Ahora,
Jesús probablemente sabía que si él hubiera esperado a que el sol saliera, hubiera sido para él muy difícil retirarse e irse hasta las olas, porque se iba a topar nuevamente con esta multitud de gente ansiosa que le buscaba para que él atendiera sus necesidades. Entonces, él optó por tomar el tiempo para apartarse y estar a solas en oración con Dios, incluso antes de que saliera el sol, porque para él era importante dar prioridad a su tiempo a solas con el Padre. Lucas capítulo 4, versículo 42. Dice así, Lucas 4, versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Póngase por un segundo en los zapatos de Jesús. Jesús está aquí en un lugar y le rodea mucha gente que clama a gritos y a gritos que les ayude, les exponen todas las necesidades reales que ellos tenían. Y él teniendo la capacidad de atender y satisfacer a cada una de estas necesidades. Era mucha gente rodeándole, persiguiéndole, siguiéndole, pidiéndole. Ante tanto estrés, ante tanto trabajo, ante tantas cosas que hacer, ¿cree usted de que sería justificable que a pesar de que todavía hay mucha multitud esperándole, él o usted, si usted estuviera en sus zapatos, pudiera tomarse un tiempo para decir, no, necesito un break, se dice aquí, break, necesito tomarme un tiempo para recuperar fuerzas, reanimar mi espíritu, reconectar con el Señor, estar a solas y en silencio en un momento? Bueno, Jesús así lo hizo. Jesús así lo hizo. Cuando ya era de día, salió, dice, y se fue a un lugar desierto. Y la gente lo seguía buscando. La gente lo seguía buscando. Él se apartó y se fue a un lugar desierto, pero la gente lo seguía buscando. Y llegando, cuando lo encontraron, llegando donde él estaba, le decían, no te vayas de nosotros. ¿Por qué? Porque le necesitaban y le necesitaban. Pero a pesar de esa necesidad, él siempre tenía como prioridad apartar ese tiempo para estar a solas, retirado para tener esa comunicación con el Padre. Nosotros como humanos nos encanta sentirnos buscados también. Disfrutamos de esa sensación de importancia, de poder, de que seamos indispensables. Y nos suele pasar de que, no puedo yo hacer esto porque me necesitan y me consumen el tiempo. No puedo tener yo mis devocionales porque, y entonces cuando yo hago mi devocional, ¿qué va a hacer con la gente de mi trabajo? No puedo yo hacer esto y aquí y allá porque, ¿qué va a hacer si yo me retiro de aquellos que me necesitan? Eso nos encanta y a veces empezamos a poner excusas y pretextos en nuestra vida. No me da tiempo de tener un tiempo de intimidad con Dios, porque si lo hago, ¿quién va a atender a mi familia? Si lo hago, ¿quién va a atender las cosas de mi trabajo? Si lo hago, ¿quién va a atender las necesidades del hogar? Sin embargo, Jesús nos muestra que a pesar del interminable clamor de las personas que le rodeaban, le seguían y le pedían, Él también sabía la importancia de disciplinarse para tener ese tiempo a solas con el Padre. A este punto, creo que debería estar claro. Estamos hablando de disciplinas espirituales para la piedad. Ejercitarnos para la piedad, como le decía el apóstol Pablo al joven Timoteo. Disciplinas espirituales entonces para ser más como Jesús. Entonces a este punto deberíamos tener claro que para ser más como Jesús, nosotros debemos disciplinarnos a nosotros mismos para encontrar esos momentos donde podamos estar en silencio,
donde podamos estar retirados, concentrados, buscando comunión e intimidad con nuestro Dios. A través de estas disciplinas que hemos estado estudiando todo este tiempo, podemos buscar experimentar las bendiciones que el mismo Jesús experimentó a través de practicar estas mismas disciplinas. Número 2. Practicamos esta disciplina del silencio y del retiro para minimizar las distracciones al orar. Ya hemos dicho de que hay mucho ruido y mucha distracción en nuestro entorno en general. Por lo tanto, si queremos disfrutar de un momento íntimo de oración, concentrado y sin ninguna distracción, lo que tenemos que hacer es buscar un lugar donde podamos escapar de este ruido, donde podamos escapar de todas estas distracciones. Además de los ejemplos de Jesús que hemos visto ahorita, también encontramos en la Biblia otros ejemplos donde encontramos personas que se apartaban y buscaban la intimidad con el Señor para poder orar en silencio y retirados en una intimidad, en una conexión íntima con el Señor. Por ejemplo, podemos encontrar a Elías, cuando Elías se fue a Horeb, el monte de Dios, donde escuchó el suave murmullo de Dios. Él estaba apartado, buscando la presencia de Dios. Escuchó incluso el suave murmullo de Dios. Usted puede encontrar esto en Primera de Reyes, capítulo 19. Te invito a que pueda leer un poco la historia y darse cuenta cómo fue esto de que Elías se retiró y no pudo escuchar el murmullo de Dios. Habacuc. Si nos vamos a Habacuc, en el capítulo 2 vemos cuando en la torre vigía expectante, él vigía expectante de escuchar la respuesta de Dios. Habacuc estaba expectante de escuchar la respuesta de Dios. Puede ir al capítulo 2 de Habacuc y leer un poquito más al respecto. Con esto, mis hermanos, no estamos diciendo de que usted para poder orar se tiene que apartar por completo siempre, y la única manera de orar que usted tiene es irse y apartarse. No. Lo que nosotros estamos diciendo con esto es de que hay momentos en nuestra vida en que es necesario que eliminemos absolutamente todo el ruido que está a nuestro alrededor. Es necesario que nosotros eliminemos todo eso que nos distrae y nos quita la concentración para que podamos nosotros enfocarnos en Dios, y eso pueda ser de gran ayuda para que nosotros podamos elevar nuestra voz a Dios, elevar nuestra alma a Dios, nuestra mente a Dios, nuestro corazón a Dios, sin distracciones, y podamos orar a Él. Número 3. Para expresar adoración a Dios. La adoración a Dios no siempre requiere palabras, sonidos o acciones específicas. A veces el simple hecho de una calma, una quietud, un silencio concentrado en Dios se convierte en una expresión de adoración. Hablábamos de Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Calle delante de él toda la tierra. Sofonías, capítulo 1, versículo 7. En la primera parte de este versículo 7 leemos así, Sofonías 1, 7. Dice, calla en la presencia de Jehová el Señor. Zacarías, capítulo 2, versículo 13. Dice así, Zacarías 2:13, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Zacarías 2:13. Noten que en cada uno de estos versículos que hemos leído ahorita, no estamos hablando de un silencio impositivo, un silencio obligado, un silencio demandado, sino que es un silencio que viene como una respuesta a estar delante de Él,
una respuesta a estar en la presencia de Él. Un silencio como una muestra de adoración. Hay momentos para que nosotros podamos hablarle a Dios, pero también hay momentos, hermano, en donde nosotros podemos simplemente contemplarle y adorarle en silencio. Dice este himno hermoso, por agradecer: al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores altas. ¿Qué más sigue? Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. ¿Y qué dice eso? Mi corazón, dice, al ver todo eso, entona la canción. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Es su corazón el que lo entona. No está expresando palabras, está en silencio, deleitándose en reflexionar en Dios, concentrarse en Dios y adorarle a través de algo en silencio. Número 4. Para expresar la fe en Dios. Expresar la fe en Dios. Si nos vamos al Salmo 62, vamos a leer los versículos primeramente 1 y 2. Y lo vamos a hacer de la versión Nueva Traducción Viviente. Salmo 62, versículo 1 y 2. Dice así en la Nueva Traducción Viviente: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Dice en el versículo 5 y 6, que todo, de ese mismo capítulo, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. El silencio, mi hermano, delante del Señor, el silencio ante el Señor, a veces también puede expresar más fe y sumisión a la providencia de Dios que las palabras. Esperar en el Señor puede mostrar incluso más fe en el Señor que en nuestras propias palabras. Número 5. Para ser restaurado física y espiritualmente. Y es que todos tenemos una necesidad regular de recuperarnos, tanto física como espiritualmente. Día a día tenemos la necesidad de descansar para podernos recuperar. Cuando uno duerme, el cuerpo trabaja internamente para restaurar todo lo que necesita ser restaurado. Nosotros también tenemos esa necesidad de restaurarnos no solamente del lado físico, sino también del lado espiritual. Incluso los discípulos que andaban con Jesús, después de varias jornadas agotadoras que hacían, requerían momentos para recuperarse. En Marcos capítulo 6, versículo 31, nosotros podemos encontrar un método que Jesús les recomendó a ellos para que ellos pudieran restaurar sus fuerzas, tanto físicas como espirituales. Vamos a ver qué dice Marcos 6, versículo 31. Dice: entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. La jornada era harta, era cansada, no tenían tiempo ni para comer. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos y a un lugar tranquilo. Así como los discípulos, mi hermano, todos nosotros necesitamos momentos también para quitarnos por un momento la carga de nuestro estrés rutinario del día a día, y que podamos disfrutar de esta restauración que irnos solos y a un lugar tranquilo nos puede dar. Que el silencio y el retiro espiritual puede traer a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Número 6. Para buscar la voluntad de Dios.
Una de las mejores maneras de dar un paso atrás y lograr una perspectiva mejor, más clara, una perspectiva más equilibrada de los problemas que tenemos y menos mundana, es a través de estas disciplinas espirituales del silencio y el retiro. Donde nos podamos poner un stop, podamos callar, podamos retirarnos y podamos meditar. En eso estamos atravesando. Saber cuál es la voluntad de Dios en eso es una de las razones más comunes por las cuales nosotros, los creyentes, solemos buscar a Dios. Y la mayoría del tiempo queremos encontrar la voluntad de Dios cuando lo hacemos en silencio y en verdad. Meditamos y reflexionamos, decimos, Dios mío, ayúdame a conocer tu voluntad. Me aparto para poderme concentrar en Dios y poder escuchar a Dios y poder saber cuál es su voluntad. Jesús hizo esto también, apartarse del silencio y retiro cuando escogió a sus 12 apóstoles. Veamos lo que dice en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Lucas 6, versículos 12 y 13. Dice así: cierto día, poco después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran. Sus nombres son los siguientes y después ya empiezan a mencionar. Jesús quiso conocer cuál era la voluntad de Dios para la escogencia de los 12 apóstoles. Y él entonces tomó el tiempo de irse al monte a orar a Dios toda la noche. Para terminar, una última cosa de la que vamos a hablar hoy, que esta disciplina del silencio y el retiro nos puede ayudar y por lo que la deberíamos practicar, es porque nos puede enseñar, podemos aprender a dominar la lengua. Bueno, la verdad que si estamos hablando de silencio, es de esperarse que lo que estamos practicando es el dominio de la lengua. Cuando hacemos un ayuno prolongado, por ejemplo, podemos aprender de que hay algunos alimentos que consumimos con frecuencia que realmente no son necesarios. Nos damos cuenta de que si podemos sobrevivir un día, 2 días, 3 días sin ellos, nos damos cuenta que no necesitamos estarlos consumiendo diariamente, frecuentemente. Lo mismo pasa cuando ejercemos esto del silencio y el retiro. Podemos darnos cuenta que decir algunas cosas que antes nos parecían correctas y necesarias decirlas, en el silencio aprendemos que probablemente no son tan necesarias. En el silencio aprendemos a confiar más en el control de Dios sobre las cuestiones en las que normalmente nosotros nos sentimos obligados a decir algo, obligados a hablar de más. Descubrimos que Él es capaz de manejar todas estas situaciones donde antes nosotros pensábamos que nuestra participación en ellas era indispensable. Si no lo digo, Dios no va a actuar. Dice en estas redes sociales y todo lo demás, un dicho dice, se tenía que decir, dice, y se dijo. Ya, asunto resuelto. Me fui, tranquilo. ¿Qué importa? ¿No? Cuando practicamos esta disciplina del silencio y el retiro, a veces nos damos cuenta que no todo lo que creemos que se debe decir, probablemente se debe decir. Y a veces en nuestro silencio, Dios también está en control. Puede actuar porque nuestra lengua no es la que va a obrar el cambio que Él está trabajando. Entonces descubrimos, hermanos,
que quienes practican el silencio y el retiro también pueden refinar estas actividades de poder observar y escuchar, de manera que cuando estas personas hablan, cuando llegan a ver la necesidad de hablar, ahora sus palabras son más frescas y más profundas. Porque la disciplina del silencio y el retiro les ha permitido a ellos poder prepararse, poder entender mejor las cosas y poder desarrollar el arte de dominar su lengua. Ahora, hermano, estas disciplinas del silencio y del retiro pueden ser tan transformadoras porque nos ayudan a conectarnos también con otras disciplinas espirituales. Y hemos estado hablando en cada una de ellas, tanto en el silencio como en el retiro, que pueden también ser practicadas en conjunto. Hemos también estado hablando de que se practican con otras disciplinas como la lectura. Hemos estado hablando de la meditación, la asimilación de la palabra. Hemos estado hablando de que cuando estamos en silencio y retiro oramos, podemos ayunar, etc. Pero sobre todo, hermanos, estas disciplinas nos brindan la oportunidad para que nosotros dediquemos un tiempo para pensar en la vida, pensar en nuestra vida y podernos concentrar y buscar a Dios. Podernos concentrar en buscar a Dios. A través de esta práctica, de esta disciplina, podemos escuchar a Dios, podemos conocer su voluntad y obedecerla. Podemos descubrir qué es necesario que moldeemos en nuestro carácter para que podamos ser más como Cristo. Podemos tener momentos de intimidad con Dios. Podemos hacer una confesión íntima de nuestros pecados a nuestro Dios. Podemos deleitarnos, como cantábamos ahora temprano, en la maravillosa gracia de Cristo, en lo grandioso de su gracia. ¿Cuántas cosas le estoy mencionando? ¿Cuántas cosas estamos diciendo? Todas muy hermosas. Y que sin duda muchos de nosotros, si no todos nosotros, seguramente anhelamos hacer constantemente. Anhelamos conocer su voluntad, anhelamos escuchar de Dios, anhelamos obedecer su voluntad, anhelamos moldear nuestro carácter para poder ser más como Cristo. Anhelamos poder tener intimidad con Él, poder confesar nuestros pecados, deleitarnos en su gracia. Todo eso lo anhelamos. Sin embargo, tenemos también que ser honestos con nosotros mismos y reconocer que aunque decimos que lo anhelamos, que aunque probablemente lo anhelamos, no estamos haciendo lo suficiente para hacerlo. No estamos llevando a cabo lo suficiente para hacer todo esto. No nos estamos disciplinando a nosotros mismos para practicar y hacer todo esto. Tenemos tanto a nuestro alrededor que nos distrae y nos consume. Tanto, en todo momento, tenemos muchas cosas que nos distraen y nos consumen. No podemos ni siquiera, hermano, prestar atención ni el tiempo que es necesario para que nosotros podamos conectar con nuestro Dios. Ahora les estoy diciendo, tenemos tanto que nos distrae que no podemos conectarnos con Dios. La pregunta es, ¿será que es que no podemos o será que es que no queremos? ¿No podemos o no queremos? Porque le pongo este ejemplo. Pasa que si usted quiere ponerse en forma, va y va a dedicar tiempo para ir al gimnasio. Y cuando va al gimnasio no va 15 minutos. 1 hora, 2 horas, incluso más. Conozco personas que van hasta 2 veces al día, o más, al gimnasio. Entonces, no podemos porque me consumen las distracciones y el ruido de la vida. No puedo entonces conectarme con Dios. Pero si quiero ir al gimnasio, sí puedo. Ahí la distracción de la vida no me impide ni me detiene para eso. ¿Qué pasa? Me quiero ver bonita, dicen las mujeres. Me quiero ver guapo, los varones. Bueno, entonces sí vamos al salón, ¿verdad? Y ahora ya que me pinten el pelo, que me hagan las uñas. Cada vez que mi esposa me dice que va al salón, no son 15 minutos. No son 15 minutos. ¿Verdad? Si se viene la final de la América contra el Cruz Azul, ¿verdad?
No importa si hay mucha distracción afuera, el ruido de la vida, yo voy a ir a hacer tiempo para ir a ver el partido de la final del Cruz Azul con la América. Yo no sé si eso es posible, yo no veo fútbol mexicano, pero creo que son los dos equipos más famosos. Nosotros apartamos las fechas y apartamos el tiempo para poder ver, para poder hacer y para no podernos perder aquello que queremos hacer. Aquello que queremos hacer. Dice un dicho popular, el querer es poder. Entonces ahora ven, yo le pregunto una vez más, hermano, ¿por qué no lo hacemos? ¿Porque no podemos o porque no queremos? Para las cosas vanas hacemos el tiempo para podernos deleitar en eso, pero no lo hacemos para el Señor. Veíamos. Colosenses 3:1. Leíamos Colosenses 3:1. Buscar las cosas de arriba. Pero dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que dejémonos de excusas, dejémonos de pretextos. Sí hay ruido alrededor, sí hay muchas cosas que nos distraen, capturan nuestra atención, pero si queremos, nos vamos a disciplinar para llevarlo a cabo. Pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que es absolutamente necesario, mi hermano, que nosotros nos podamos apartar de todo y que nos podamos callar delante de su presencia. Que podamos callar nuestras preocupaciones, que podamos callar nuestros dolores, que podamos callar nuestro enojo, nuestra inconformidad, nuestros rencores, y que podamos prestar atención y escuchar la voz de nuestro Señor. Fijemos nuestro ojo en Cristo, en quien Él es. Conozcámosle, deleitémonos en lo íntimo con nuestro Señor. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que al practicar esta disciplina de silencio, entonces usted tiene prohibido decirle las cosas a Dios. Usted no tiene que hablar con Dios, no. Usted tiene que hablar con su Señor y decirle todo lo que tiene en su corazón. Pero al igual que hablar, también es necesario que usted se dé cuenta que hay momentos y que lo que tiene que hacer es callar y concentrarse y deleitarse en su Señor y poder discernir, escuchar y obedecer su voluntad. Por lo tanto, mi hermano, es importante que podamos disciplinarnos para practicar estas disciplinas espirituales. Inicie con algo. Procure una vida devocional diaria. Aparte un momento de su día en un lugar apartado donde pueda estar solo y conéctese con su Señor en un momento de intimidad con Él. El tiempo íntimo con el Señor no debería ser el tiempo que me sobra cada vez que tengo tiempo o el tiempo que me sobra luego de que he acabado con todo lo que tengo que hacer. Sino de que su tiempo con el Señor debería ser algo intencional en su cita diaria que usted se vaya a disciplinar a tener. Prográmelo una vez o 2 veces al año, un momento donde usted dice, mi amor, mi esposa, me voy a ir 3 horas, 4 horas a la playa, al mar, a la montaña, al mirador, al risco, a donde usted se sienta cómodo, donde se pueda sentar a contemplar la grandeza de Dios, pueda concentrarse a Él, en silencio, le pueda escuchar y pueda deleitarse en una intimidad. Me encanta el mar, y una de las cosas que me encanta del mar es que me puedo sentar a ver y oír a las olas y el ruido de las olas, y me lleno de una paz tal. No digo ni una sola palabra y mi alma rebosa de gozo
de gratitud. Se reconforta mi alma. Me concentro en mi Dios. Puedo ver cuán grande es Él. Qué gran poder de Dios. Qué gran poder de Dios que creó algo tan inmenso, grandioso, hermoso y bello como el mar. Y a través de deleitarme en lo que Él ha hecho, edifico mi alma y renuevo mi espíritu. Practicando ese tiempo de estar apartado, en retiro y en silencio, concentrado en Dios. Así que le animo, mi hermano. Practique, intente. Aparte su tiempo para hacerlo en su vida diaria de manera disciplinada, y aunque sea 1 o 2 veces al año, de esta manera donde se pueda desconectar completamente y usted pueda cantar, como dice este hermoso himno, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, mi corazón entona esa canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cantemos las 2 primeras estrofas de este hermoso himno.